Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Fue Jesús con el ladrón al paraíso el Viernes Santo? ¿Claman en realidad las almas de los muertos debajo del altar? El pastor Paul responde a estas y otras preguntas en la serie extraordinaria Textos Difíciles sobre el estado de los muertos. Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué grato privilegio el que nos concedes de venir ante tu presencia con el fin de abrir tu palabra para escuchar tu voz hablándonos a través de ella. Pedimos, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para recibir la semilla de la verdad. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. En nuestro tema de hoy vamos a estudiar uno de los pasajes más difíciles de la Biblia sobre el tema del estado de los muertos. El pasaje que vamos a estudiar se encuentra en la primera epístola del apóstol San Pedro, el capítulo 3 y los versículos 18 al 22. Primera de Pedro 3, 18 al 22. Lo primero que quiero hacer es leer este pasaje. Y voy a andar despacio para que puedan captar bien la imagen de lo que está diciendo específicamente este pasaje. Dice en el capítulo 3 y el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que noten que Jesús padeció, según esto, una vez con el propósito de llevarnos a Dios. Luego sigue diciendo, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y luego nos va a decir el apóstol San Pedro que lo que sucedió en el diluvio, cuando pasaron estas 8 personas por agua, es un símbolo de un rito que tiene la iglesia cristiana, el rito del bautismo. Dice en el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto, es decir, corresponde a la experiencia del diluvio, ahora nos salva. Y luego viene un paréntesis explicativo donde dice que nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de los muertos. Así que lo que está diciendo es que estas personas, 8 personas, fueron salvadas por agua. El bautismo corresponde a esto. Y entonces habla aquí también de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y luego dice en el versículo 22, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Este es el pasaje que queremos estudiar en nuestro tema de hoy. Ahora, lamentablemente muchas personas le agregan palabras a este pasaje. Ustedes notan que el pasaje dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero muchas personas le añaden al pasaje palabras para hacer que el pasaje diga lo que no quiso decir el escritor original. Esta es la forma como lo interpretan muchos. Mientras el cuerpo de Jesús estaba muerto, su alma descendió al infierno y predicó las buenas nuevas de salvación a los espíritus de los difuntos
que desobedecieron en el tiempo antes del diluvio, dándoles así una segunda oportunidad de salvación. Pero el pasaje no dice aquí que el alma de Jesús descendió al infierno, ni dice que Jesús proclamó las buenas nuevas de salvación, ni tampoco dice que predicó a los espíritus de los difuntos, ni tampoco dice que Jesús le dio una segunda oportunidad a la gente que vivió antes del diluvio. Es decir, los que interpretan el pasaje de esta forma le están añadiendo palabras y conceptos que no tiene el pasaje. Ahora, hay varios puntos que necesitamos tomar en cuenta al analizar este pasaje, antes de estudiarlo en detalle. En primer lugar, la Biblia nos enseña que no hay dos oportunidades de salvarse, una mientras uno está vivo y otra oportunidad después que uno muere. La Biblia nos dice claramente en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, la Biblia no enseña que una persona, si no aceptó a Jesús en esta vida, si muere, se le puede predicar para que acepte a Cristo después de la muerte. En segundo lugar, necesitamos recordar que la Biblia nos dice que hoy es el día de la salvación. Hay varios textos en la Biblia que nos dan este concepto. Jesús no le dio una segunda oportunidad a los antediluvianos, porque si Jesús les hubiera dado una segunda oportunidad a ellos después de ellos morir, entonces, ¿por qué no les da Jesús a los demás esa misma oportunidad? En tercer lugar, la Biblia dice claramente que los muertos no saben nada, así que nadie les puede predicar. Note lo que dice Eclesiastés 9 y el versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Fíjense que si los muertos no saben nada, si están inconscientes, ¿cómo es entonces posible que Jesús haya ido a predicarles a ellos? El hecho es que la Biblia nos dice que los muertos no saben nada y por eso Jesús no les puede haber predicado. En cuarto lugar, antes de estudiar nuestro pasaje en detalle, nos damos cuenta que la civilización antediluviana en realidad había cometido el pecado imperdonable. Es decir, la condición de ellos era irreversible. Aunque Dios les hubiera dado mucho tiempo más, no se hubieran arrepentido porque tenían la conciencia cauterizada. Quiero que noten Génesis 6 y el versículo 5, a donde se describe la condición de los antediluvianos. Dice allí, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense, claramente dice que todo designio de los pensamientos del corazón de los que vivieron antes del diluvio era de continuo solamente el mal. Es decir, eran irreversibles en su condición. Por eso, aunque hubiese sido posible que Jesús les hubiera ido a predicar después de muertos, de nada hubiera servido, aunque sabemos que Jesús no fue a predicarles después que ellos murieron. Es decir, si tenían la conciencia cauterizada antes de venir el diluvio, obviamente no se iban a poder salvar después de morir en el diluvio. Así que recordemos estos puntos al comenzar nuestro estudio. En primer lugar, la Biblia nos dice que no hay una oportunidad de salvarse antes de la muerte y otro después de la muerte. En segundo lugar, la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. En tercer lugar, la Biblia dice que los muertos nada saben. Y en cuarto lugar, la Biblia dice que los antediluvianos estaban en una situación donde no iban a cambiar. Su pecado era irreversible. De nada valía predicarles después que ellos murieron en el diluvio. Ahora, con esto en mente, estamos listos para estudiar en detalle este pasaje tan importante. Y lo vamos a estudiar
frase por frase para poder entender bien lo que Dios quiso decir a través del apóstol San Pedro. Así que vamos a 1 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 18. Dice aquí: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Es decir, Jesús sufrió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y ahora se dice con qué propósito. Lo hizo con el fin de llevarnos a Dios. Ahora, ¿cómo fue que Jesús padeció y cómo es que Jesús podía llevarnos a Dios? La respuesta está en la segunda parte del versículo. Dice que Jesús padeció siendo a la verdad muerto en la carne y no podía llevarnos a Dios si permanecía muerto. Por eso dice, pero vivificado en espíritu. Es decir, para que Jesús pudiera llevarnos a Dios, el Señor Jesucristo tuvo que morir en la carne, como dice aquí, y luego tuvo que resucitar a nueva vida, ser vivificado en espíritu. Ahora, queremos notar qué significa la frase muerto en la carne. En realidad, esta frase significa sencillamente que Jesús fue al sepulcro con su cuerpo mortal. Note lo que dice en Hebreos el capítulo 5 y el versículo 7, a donde se usa una expresión semejante. Hebreos 5, versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, fíjense, ahí está, significa, en otras palabras, mientras estuvo en su cuerpo, que estaba sujeto a muerte antes de ir a la cruz, antes de ser puesto en el sepulcro. Es decir, mientras que Jesús vivió en esta tierra con su cuerpo humano débil, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Noten que los días de su carne representa el tiempo en que Jesús estuvo aquí en su cuerpo humano débil con el cual se encarnó. Y dice aquí que Él clamó al Padre para que el Padre lo librara de la muerte, y la Biblia dice que fue oído a causa de su temor reverente. Así que la expresión muerto en la carne sencillamente significa que su cuerpo humano débil, frágil, con el cual se encarnó, murió en la cruz y fue al sepulcro. Pero Jesús no quedó en el sepulcro, porque dice el mismo versículo que fue a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora, ¿qué significa la expresión vivificado en espíritu? Sería bueno leer un texto a donde se usa la misma palabra vivificado. Juan 5 y el versículo 21 usa la misma palabra zoopoieo en griego. Dice allí en Juan 5, 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, esa expresión da vida es la misma palabra que se encuentra en 1 de Pedro 3, donde dice vivificado en espíritu. Es decir, que el Padre levanta a los muertos y les da vida, es decir, los vivifica. Luego dice, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahí está la expresión otra vez, zoopoieo, que significa vivificar. Es decir, cuando dice 1 de Pedro 3 que Jesús fue vivificado en espíritu, lo que quiere decir es que Jesús resucitó. Muerto en la carne significa que el Señor Jesucristo murió con su cuerpo frágil, débil, humano con que se encarnó. Vivificado en espíritu significa que ese cuerpo al tercer día resucitó de los muertos. Y quiero que noten que el Espíritu Santo, según dice la Biblia, estuvo activo en la resurrección de Jesús. Romanos 8 y el versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
aquí viene la palabra otra vez, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjense que Dios a través del Espíritu levantó o vivificó a Jesús de los muertos. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, también nuestro cuerpo será vivificado por el Espíritu Santo. En otras palabras, muerto en la carne sencillamente significa que Jesús murió con el cuerpo humano en que se encarnó, y luego dice que el Señor Jesucristo fue vivificado en espíritu, es decir, el Señor Jesucristo resucitó. Su cuerpo fue depositado en el sepulcro, un cuerpo natural, y fue resucitado un cuerpo espiritual. Vamos a leer 1 Corintios 15, 42 al 44, a donde se explica este asunto de la muerte como un fenómeno a donde el hombre natural va al sepulcro y luego resucita con un cuerpo espiritual. Dice en 1 Corintios 15, 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ahora escuchen bien, se siembra cuerpo animal, en realidad la palabra animal no es la mejor traducción, significa que se siembra un cuerpo natural, el cuerpo mortal y débil que tenemos ahora, y luego dice resucitará cuerpo espiritual. Eso es lo que significa ser resucitado en espíritu. Y luego dice el apóstol Pablo, hay cuerpo animal o natural y hay cuerpo espiritual. Y lógicamente el cuerpo espiritual es el que recibimos en la resurrección. Así que lo que está diciendo el apóstol Pedro es que el Señor Jesucristo padeció una vez por nuestros pecados para podernos llevar a Dios. La forma en que lo hizo fue morir en la carne, en su cuerpo que recibió en la encarnación, pero al tercer día fue vivificado en espíritu, es decir, el Señor Jesucristo resucitó. Ahora necesitamos ir a 1 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 19. Dice allí, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La pregunta que queremos contestar es esta: ¿qué significa la frase en el cual? También fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, si ustedes miran el versículo anterior, dice que Jesús murió en la carne, luego dice fue vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, en el idioma griego, y no tenemos tiempo en realidad de mirar todas las dimensiones gramaticales de este texto, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. En el griego, el sustantivo y el pronombre relativo tienen que concordar. En el griego hay casos: caso nominativo, caso acusativo, caso dativo y caso también posesivo. Así que los sustantivos tienen que concordar con el pronombre relativo. Ahora les explico lo que quiero decir. La palabra carne que se usa en el versículo 18 está en caso dativo, la terminación de la palabra. La palabra espíritu está también en caso dativo. Y la expresión, el pronombre relativo, en el cual, que es una sola letra en el griego, también está en dativo. Quiere decir que Jesús fue muerto en la carne, el Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo espiritual, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, en el cual concuerda con la expresión muerto en la carne y vivificado en espíritu. Es decir, el Señor Jesucristo no fue a predicar a los espíritus encarcelados estando muerto. El Señor Jesucristo fue y predicó o proclamó a los espíritus encarcelados ya cuando había resucitado de los muertos. Porque claramente el versículo 18 está vinculado con el 19. Dice, muerto en la carne, vivificado en espíritu, en el cual, es decir, en cual espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados.
Es decir, Jesús no fue a predicar a los espíritus encarcelados mientras estaba muerto, sino que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados ya después de su resurrección, después de ser vivificado en espíritu. Ahora, la pregunta clave que necesitamos contestar es esta: ¿a dónde fue el Señor Jesucristo? Bueno, mucha gente cree que el Señor Jesucristo, cuando murió, su alma descendió allá al infierno y allá fue que le predicó el evangelio a los espíritus encarcelados. Pero el contexto de este pasaje no dice que el Señor Jesucristo fue para abajo. En efecto, la palabra fue, en griego, la palabra poriutheis, se usa para hablar de una persona que va para arriba, se usa para una persona que va para abajo, o se usa también para hablar de una persona que se mueve de un lugar a otro horizontalmente. Es decir, fue no significa para abajo, ni para arriba, ni tampoco horizontalmente. El contexto debe dictar para dónde fue. Y yo pregunto, ¿será que el contexto nos indica a dónde fue Jesús a predicar después de su resurrección? Ahora quiero que noten en Hechos, el capítulo 1 y el versículo 10, la mismita palabra poriutheis, la mismita palabra que dice fue. Hechos, el capítulo 1 y el versículo 10 está hablando de la ascensión del Señor Jesucristo. Dice allí: y estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba. ¿Saben que esa palabra iba es la mismita palabra que se usa en 1 Pedro 3, donde dice que Jesús fue a predicarle a los espíritus encarcelados? No dice que ellos estaban abajo, ni dice que estaban arriba, ni tampoco dice que estaban en un lugar horizontalmente direccional desde allí. Sencillamente dice que fue. Pero aquí, en Hechos 1 y el versículo 10, claramente Jesús está ascendiendo al cielo, porque dice: entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Es más, en el contexto de 1 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 18 al 22, podemos determinar claramente que el Señor Jesucristo no fue para abajo, sino que después de su resurrección, el Señor Jesucristo fue para arriba. Y ustedes dicen, ¿dónde está eso en este pasaje? En 1 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 21 y 22, dice: por la resurrección de Jesucristo, esta es en realidad la última parte del versículo 21, por la resurrección de Jesucristo. Y ahora escuchen bien, ¿a dónde fue Jesús cuando resucitó? Dice: quien habiendo ¿qué? Subido, en la mismita palabra fue, que se usa en el versículo 19, dice: a quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y ahora viene una parte clave: y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que el contexto claramente indica que el Señor Jesucristo no fue para abajo, sino que después que resucitó, dice el versículo 22, el Señor Jesucristo ascendió o fue al cielo, y dice allí que cuando ascendió, los ángeles y las autoridades y las potestades estaban sujetas a Él. Ahora surge la pregunta, ¿qué fue lo que predicó Jesús? Muchas personas dicen que Jesús fue abajo al infierno y predicó el evangelio a los que murieron en el tiempo del diluvio y les dio otra oportunidad de salvación. Pero no es así. La palabra predicar en la Biblia se usa no solamente para hablar de predicar el evangelio, sino que la palabra también se puede traducir a veces proclamar, anunciar o pregonar. Es una palabra que se usaba mucho para hablar de cuando venía un emperador o venía un cónsul a la ciudad. Se pregonaba que venía o se anunciaba que venía. Es decir, que en 1 de Pedro 3 no dice que Jesús fue y predicó el evangelio. Dice sencillamente que Jesús fue y predicó. En realidad, les voy a demostrar que lo que hizo Jesús cuando ascendió al cielo fue
proclamar algo a los espíritus encarcelados. En realidad proclamó su victoria sobre ellos, según veremos. Permíteme darles un par de versículos aquí, a donde se usa la palabra keruso, que se traduce predicar, a donde en realidad no se traduce predicar, sino que se traduce anunciar o publicar o pregonar. Apocalipsis, el capítulo 5 y el versículo 2. Dice aquí, y vi a un ángel fuerte que pregonaba, ahí está la misma palabra, que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Este ángel no está proclamando el evangelio, este ángel está proclamando o pregonando un mensaje. ¿Quién puede abrir el libro y quién puede romper los sellos? Otro ejemplo, a donde se traduce la palabra keruso, no predicar, sino pregonar o anunciar, es en Lucas, el capítulo 8 y el versículo 39, a donde Jesús le dice a uno que ha sanado, dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Noten que se traduce publicando por todas partes las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Es decir, que la palabra keruso no siempre se debe traducir predicar. A veces significa predicar, a veces significa proclamar, anunciar o pregonar. Ahora, hemos visto entonces que el Señor Jesucristo proclamó algo. ¿Y a quién se lo proclamó? La Biblia nos dice que se lo proclamó a los espíritus encarcelados. Ahora, muchas personas dicen, los espíritus encarcelados tienen que ser los espíritus impíos de los difuntos que murieron en el tiempo del diluvio. Pero esa es sencillamente una especulación. Porque el texto no dice que los espíritus encarcelados eran espíritus o almas de los difuntos. La Biblia explica quiénes eran estos espíritus encarcelados. Noten Lucas, el capítulo 10 y el versículo 20. Cuando Jesús echaba a los espíritus inmundos, en realidad el Señor Jesucristo estaba echando demonios. Noten lo que dice allí en Lucas 10:20. Está hablando a sus discípulos, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí, noten, no se jacten de que los espíritus se sujetan a ustedes. Aquí los espíritus son ángeles caídos, son los emisarios de Satanás para engañar a los seres humanos. Noten Lucas, el capítulo 11 y el versículo 24 al 26. Lucas 11, 24 al 26. Aquí está hablando de una experiencia o una parábola de Jesús, mejor dicho, y noten lo que dijo el Señor. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, esto está hablando de un demonio, de un ángel caído, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus, noten la misma palabra espíritus, otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Noten que la palabra espíritu o espíritus se refiere a ángeles caídos o a demonios. Noten también Marcos 1, 27 y 28, a donde el Señor Jesucristo echó a unos demonios. Dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Así que la palabra espíritu o espíritus se usa en el Nuevo Testamento para describir a ángeles caídos, es decir, una tercera parte de los ángeles que cayeron del cielo con Lucifer, que luego se convirtió en Satanás.
Y quiero que noten que en la Biblia a Satanás y a sus ángeles se les presenta como estando encarcelados. Dice en Apocalipsis 20 y el versículo 1 al versículo 3, hablando de Satanás, lo siguiente: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Fíjense, lo puso en la cárcel y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y luego el versículo 7 dice que al final de los 1000 años Satanás será suelto de su prisión. Ahora fíjense la idea semejante entre 1 de Pedro 3 y Apocalipsis el capítulo 20. El que es encarcelado en prisión en Apocalipsis 20 es Satanás, que es un espíritu maligno. Pero la Biblia también dice que los ángeles de Satanás están en prisiones, es decir, están encarcelados. Judas, ese pequeño libro antes de Apocalipsis, el versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Y ahora escuchen bien, a los ángeles los ha guardado en oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Quiénes son los que están en prisiones eternas? Son los ángeles caídos. En la misma epístola del apóstol Pedro, en su segunda carta, el capítulo 2 y el versículo 4, encontramos nuevamente la idea de que los ángeles caídos son los que están encarcelados. Dice allí: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Noten nuevamente la idea de que los que fueron echados en prisiones fueron los ángeles caídos. Es decir, la palabra espíritu o espíritus se refiere a ángeles caídos y estos son mantenidos en cadenas o en prisión hasta el día del juicio. En otras palabras, estos espíritus encarcelados no eran espíritus de los difuntos. Estos espíritus encarcelados eran ángeles caídos a quienes Jesús les proclamó algo cuando ascendió al cielo. Y la pregunta clave es: ¿qué fue lo que Jesús proclamó a estos ángeles cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo después de su victoriosa resurrección? La respuesta es que el Señor Jesucristo proclamó su victoria sobre estos poderes que la Biblia denota como estando en los aires. Dice en 1 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 22, que ya leímos hace un rato en nuestro estudio, hablando de Cristo, quien habiendo subido al cielo, fíjense que fue, la palabra subido es la misma palabra fue de 1 de Pedro, el capítulo 3, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y escuchen bien, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En efecto, el Señor Jesucristo vino a esta tierra para derrotar a Satanás, para echarlo como el príncipe de este mundo y para ponerlo, por así decirlo, en prisión para que se quedara en este planeta. Note lo que dice Mateo 12 y el versículo 28 y 29. Dice, hablando el Señor Jesucristo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata
Fíjense qué interesante. Jesús dice, yo he hecho demonios por el Espíritu de Dios. Dice, pero yo no podría hacerlo, al menos que yo viniera primero a atar al enemigo. Es decir, para aprisionar al enemigo, que resulta claro ser Satanás. Así que dice el versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? En Juan 12, 30 y 31, se nos dice claramente que cuando Jesús murió en la cruz, Satanás fue echado fuera como representante de este mundo, porque Satanás le había quitado la posición a Adán, y ahora Jesús, el segundo Adán, le quitó la posición a Satanás, y ahora el Señor Jesucristo tomó el reino de este mundo. Dice allí en Juan 12, 30 y 31, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en el versículo 32 y 33 dice que esto se refería a la muerte del Señor Jesucristo y de su resurrección. Es interesante notar que cuando el Señor Jesucristo estaba colgado en la cruz, parecía que los poderes de las tinieblas habían ganado la victoria sobre él. Mientras que Jesús estaba colgado, clamó a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego un poco después el Señor Jesucristo clama a gran voz a su Padre, consumado es decir, terminé ahora la provisión para el plan de salvación. Y luego Jesús inclina la cabeza diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesucristo había muerto en la carne el viernes por la tarde, más o menos a las 3 de la tarde, o más bien exactamente a las 3 de la tarde. Parecía que Jesús había sido derrotado. Los poderes de las tinieblas estaban alegres y contentos de que el Señor Jesucristo había muerto. Es más, la Biblia dice en Lucas 22:53 que desde que Jesús fue al Getsemaní y estuvo en la cruz, este fue el período del poder de las tinieblas. Es decir, este fue el tiempo de victoria y alegría y jactancia de parte de Satanás y de sus ángeles. Pero luego llegamos a la gloriosa mañana de la resurrección. La Biblia nos dice que descendió un poderoso ángel del cielo. Y en el libro El deseado de todas las gentes, uno de mis libros favoritos escritos por Elena White, dice que ese poderoso ángel con voz potente dijo, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y el Señor Jesucristo salió del sepulcro diciendo, yo soy la resurrección y la vida, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y podemos imaginarnos a los demonios reunidos allí al lado del sepulcro y corriendo a toda velocidad, huyendo de la escena, porque el príncipe de la vida había resucitado. Y Jesús al salir proclama su victoria sobre estos espíritus y les dice, yo soy la resurrección y la vida. Es interesante notar que en otros pasajes del Nuevo Testamento también se presenta el grito de victoria del Señor Jesucristo sobre estos poderes malignos. Es decir, lo que predicó Jesús en realidad fue una proclamación o pregonó, por así decirlo, su victoria sobre estos poderes malignos. Noten en Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 13 al 15. Colosenses 2 y el versículo 13 al 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Fíjense que aquí nos dice que nosotros, cuando estábamos muertos, el Señor Jesucristo nos dio vida con Él. Y luego dice, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y ahora escuchen bien, y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjense que claramente nos dice aquí lo que el Señor Jesucristo proclamó. Proclamó su victoria sobre Satanás y sus ángeles, porque nuevamente leo, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Noten también lo que dice Efesios, el capítulo 6 y el versículo 12. Dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Fíjense, las mismas expresiones que encontramos en Colosenses 2, que acabamos de leer, versículo 13 al 15, ahora se usan en Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Fíjense que cuando Jesús asciende al cielo, el Señor Jesucristo proclamó o pregonó su victoria, según dice aquí, a los principados y a las potestades que habitaban en los aires. En Efesios 4, 8 al 10 encontramos la misma idea. Aquí nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto. Fíjense nuevamente que aquí se dice que el Señor Jesucristo subió. El Señor Jesucristo no fue por allá a predicar en el infierno a gente que se había muerto en los días del diluvio. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Fíjense aquí el juego de palabras entre bajó y subió. El Señor Jesucristo bajó al sepulcro y luego dice, subió y ascendió a las regiones celestiales, proclamando su victoria sobre los principados y las potestades de las tinieblas. Es el mismo concepto que encontramos en Filipenses el capítulo 2, donde dice que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo y estando en forma de siervo se humilló aún más, sufriendo la muerte y muerte de cruz. Ahí está el descenso de Jesús. Pero luego la Biblia dice, por lo cual el Padre también le ha exaltado a lo sumo, es decir, a lo máximo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Fíjense que Jesús descendió para sufrir y morir en la cruz, y luego dice que el Señor Jesucristo ascendió, se le dio un nuevo nombre, y toda rodilla y toda lengua lo confiesa a Él, inclusive las lenguas de los demonios. Es decir, que 1 de Pedro, el capítulo 3, no nos está diciendo que el Señor Jesucristo, después de muerto, fue allá a predicar el Evangelio a los espíritus de los difuntos que habían sido desobedientes en los días del diluvio. Estos son conceptos que se le añaden al pasaje, pero que no están allí. El pasaje sencillamente está diciendo que el Señor Jesucristo padeció, es decir, el Señor Jesucristo murió en la carne, en su cuerpo frágil y mortal, y dice que luego fue vivificado en espíritu, es decir, recibió su cuerpo resucitado, incorruptible, espiritual, y entonces en su estado resucitado, Él salió del sepulcro y fue hacia arriba, y mientras ascendía, proclamó su victoria, es decir, predicó su victoria sobre Satanás y sus ángeles, pregonando que había ganado la batalla entre el bien y el mal. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué razón es que el apóstol Pedro escribió este pasaje? En realidad, no solamente tenía un propósito teológico, sino que el apóstol Pedro tenía un propósito
práctico, un propósito homilético, un propósito muy especial para los que eran miembros de las iglesias a quienes estaba escribiendo. Si ustedes leen la primera epístola del apóstol Pedro, van a encontrar que allí había gente que se había bautizado, se había entregado al Señor Jesucristo. Pero después de su entrega, estaban sufriendo toda clase de tribulaciones, tentaciones, problemas y persecuciones. Y estaban empezando a preguntarse si en realidad valía la pena haber aceptado a Cristo para tener una vida llena de problemas y dificultades y tribulaciones y tentaciones. Y el apóstol Pedro les escribe esta epístola y les dice, mire, el Señor Jesucristo pasó por esta experiencia, el Señor Jesucristo padeció, el Señor Jesucristo fue muerto en la carne, pero luego fue vivificado en el Espíritu. Y el Señor Jesucristo proclamó su victoria cuando ascendió al cielo sobre los principados y las potestades, sobre los espíritus encarcelados, sobre Satanás y sus ángeles, y se sentó a la diestra de Dios en el trono celestial, el nuevo rey del planeta Tierra, habiendo recuperado el trono que perdió Adán. Y luego el apóstol Pedro dice, y ustedes cuando recibieron a Jesús participaron en esa victoria. Porque cuando ustedes se bautizaron, ustedes murieron con Él. Ustedes fueron sepultados con Él. Ustedes resucitaron con Él. Ustedes ascendieron con Él. Porque en Efesios, el capítulo 2, dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Dice, ustedes se sentaron a la diestra de Dios con Él y en Él. Y cuando Él proclamó la victoria de Él es también la victoria de ustedes. No se desanimen, porque en la experiencia del bautismo por la cual ustedes pasaron, que fue simbolizada esta experiencia por lo que pasó antes del diluvio o en el momento del diluvio, ustedes necesitan saber que el Señor Jesucristo ha ganado la victoria y que ustedes están incluidos en Él, en esa victoria, porque ustedes fueron sepultados con Él, resucitaron con Él, ascendieron con Él, se sentaron a la diestra de Dios con Él, victoriosos sobre estos poderes de las tinieblas. Noten Efesios, el capítulo 2 y el versículo 4 al 6, a donde el apóstol Pablo expresa claramente este significado. Dice allí en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, fíjense ahora, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjense, Jesús murió y resucitó. Cuando Jesús murió y resucitó, nosotros morimos con Él y resucitamos juntamente con Él. Y dice que Jesús nos dio vida. Y luego dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos. Y luego dice, y juntamente con Él nos resucitó. Fíjense que cuando Jesús murió, fue sepultado y resucitó, cuando yo recibo a Jesús, Dios me mira a mí como si yo hubiera muerto, sido sepultado y resucitado con el Señor Jesucristo. Así que sigue diciendo en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, el apóstol Pedro le está diciendo a aquellas personas que pertenecen a las iglesias a quienes escribe, no se desanimen, porque ustedes murieron con Cristo, padecieron con Él, ustedes fueron sepultados con Él, ustedes resucitaron con Él porque lo recibieron como su Salvador, pasaron por la experiencia del bautismo, ustedes ascendieron con Él, ustedes subieron al cielo, se sentaron a la diestra de Dios con Él, es decir, ustedes en Él ya han ganado la victoria. ¿Cómo es que ahora ustedes se van a desanimar? El apóstol Pablo también expresa esta identidad entre Cristo y los que lo reciben a Él en Romanos el capítulo 6 y el versículo 3 hasta el versículo 5. Noten lo que dice el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fíjense, cuando yo me bautizo,
Dios me mira como si yo hubiera muerto con Cristo en esa cruz. Y luego dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, lo que hizo Jesús al morir y resucitar, lo hizo por nosotros. Cuando yo recibo a Cristo, Dios me mira a mí como muerto con Cristo y resucitado con el Señor Jesucristo. Y luego dice en el versículo 5 el apóstol Pablo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora quisiera leer un pasaje que encontramos en Primera de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 13 hasta el versículo 17, que es el pasaje que viene inmediatamente antes del que estamos estudiando. Escuchen cuál es el problema que está tratando Pedro aquí. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Es decir, si ustedes padecen, considérense afortunados. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Noten que están padeciendo aquí y el apóstol Pedro está animándolos y les va a decir, no se preocupen, la victoria está ganada. Si ustedes están en Cristo, ya el diablo perdió y el Señor Jesucristo ganó. Y cuando ustedes se bautizaron, están identificados con el Señor Jesucristo y la victoria de Él es la victoria de ustedes. El apóstol Pedro también presenta este concepto, este tema, en Primera de Pedro, el capítulo 4 y los versículos 12 y 13. Fíjense que el apóstol Pedro está escribiendo esto con fines prácticos. Es decir, no es solamente teología que él está presentando, sino él quiere usar la teología del bautismo aquí, la experiencia de Jesús, para animar a los miembros que están desanimados. Primera de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 12 y 13. Dice aquí, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, no se sorprendan si van a sufrir. Versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Fíjense, ustedes al sufrir están compartiendo los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fíjense que la experiencia por la cual pasó Jesús, dice el apóstol Pedro, es la experiencia por la cual pasan ustedes. Ustedes están en Él. Si ustedes padecen, no se preocupen, que algún día van a participar en la gloria con Él. Porque como Jesús murió, fue sepultado y resucitó, cuando ustedes lo recibieron, ustedes murieron con Él, ustedes resucitaron con Él y ascendieron a la diestra del Padre Celestial, habiendo ganado la victoria sobre las fuerzas del mal. El apóstol Pablo también en su segunda epístola a Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 11 y 12, presenta el mismo tema de sufrimiento seguido por gloria, seguido por la paz del reino celestial. Dice allí el apóstol San Pablo en segunda de Timoteo 2, 11 y 12, palabra fiel es esta. Escuchen ahora bien, si somos muertos con Él, fíjense, si somos muertos con Él, también viviremos con Él.
si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Fíjense que nosotros tenemos que pasar por la misma experiencia de Jesús, pero lo lindo es que Jesús ya ganó la victoria. Y nuestros padecimientos son temporales, porque algún día experimentaremos la gloria de la patria celestial. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pedro está procurando enseñar en este pasaje? Cuando lo estudiamos frase por frase, a la luz de todo lo que enseña la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que la mayoría de los cristianos han interpretado erróneamente este pasaje porque le han agregado conceptos y palabras que no se encuentran registradas allí. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Sencillamente está diciendo que el Señor Jesucristo padeció para que algún día Él pudiera llevarnos a Dios. Y esto lo hizo, según dice aquí, siendo muerto en la carne, es decir, Jesús fue muerto y sepultado, y luego dice fue vivificado en espíritu, es decir, resucitó con su cuerpo espiritual. El Espíritu Santo estuvo involucrado en su resurrección. Y luego dice que cuando Jesús resucita, Él sube al cielo y cuando sube proclama su gran victoria sobre Satanás y sus ángeles, porque ahora Jesús, como el segundo Adán, le ha quitado el trono a Satanás, quien se lo quitó originalmente a Adán. Es decir, Jesús ahora asciende al cielo pregonando o anunciando su victoria sobre los espíritus encarcelados, sobre Satanás y sus ángeles, que ahora no se pueden mover por todo el universo, están aislados en esta tierra después de la muerte de Jesús. Y luego dice el apóstol Pedro que el Señor Jesucristo ascendió y se sentó a la diestra de Dios y que los principados y las potestades de las tinieblas están sujetos a Él porque Él ganó su gran victoria. ¡Qué gran pasaje este que expresa la gloriosa victoria del Señor Jesucristo sobre las fuerzas del mal! Lo único que vale preguntar es, ¿hemos aceptado nosotros a Jesús como nuestro Salvador personal? ¿Hemos sido bautizados en las aguas por inmersión? De esta manera participando de la muerte de Cristo, de la sepultura de Cristo y de la resurrección de Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales con el Señor Jesús a través de la experiencia del bautismo. Es mi anhelo y mi oración que todos los que están viendo este programa hagan una entrega sin reservas al Señor Jesucristo, quien ha ganado la victoria.